Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este momento, amén. Esa canción que se acaba de cantar, ¿cuántos creen que es una realidad, que vamos a ver la victoria? ¿Cuántos ya la estamos viendo? Si me tiembla la voz, no crea que son nervios, es el frío. Es el frío, se lo aseguro. Esa canción, voy a ver la victoria, estaba cantándola ahí, le decía al Señor, yo me llamo Brigitte Victoria y Victoria está viendo la victoria. Damos gracias a Dios. Bueno, el tema asignado para este momento está ahí, ¿qué dice? Resultado, el sello del llamado. Quisiera que repitiera esa frase. Y de eso se trata este tiempo, estamos siendo tocados por Dios esta mañana. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por la palabra? El llamado. ¿Usted cree que es importante que nos hablen del llamado? Es un tema que tenemos que estar constantemente alimentando a los que hemos sido llamados. Quisiera que alguien que ha sido llamado en este lugar levante la mano. Entonces necesitamos estar renovando nuestro llamado. Y uno de los aspectos importantes a tener en cuenta y no olvidar es que si bien es cierto hemos sido llamados, el llamado tiene un sello. Y el sello del llamado es el resultado que tenemos que dar en nuestro llamado. Y quiero empezar con Mateo 25, texto conocido por todos los que estamos aquí, una y otra vez, y tiene que ver con la parábola de los talentos. Y lo voy a leer rapidito como para recordar. En aquella parábola se nos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, diga mucho tiempo, vuelva a decir, dígale al que está a su lado, mucho tiempo. Subraye eso en su Biblia, mucho tiempo, subrayelo, hágale así una nube. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Subraye cuentas. Si puede subrayar la Biblia, no le dé miedo, que eso no es pecado, rayar la Biblia. ¿Sí? Y arregló cuentas con ellos. Entonces le he dicho que subraye mucho tiempo y la palabra cuentas. Y dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, ¿qué dice el versículo 24? Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo. ¿A quién le gusta que le digan malo? Y negligente, ¿a quién le gusta escuchar esa palabra? Es fea, ¿no? Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos.
Con esta parábola, aunque no vamos a hacer énfasis mucho en ella, nos sirve para entender que todo lo que me he recibido de la mano de Dios tiene que tener un resultado. ¿Cree eso? Todos hemos recibido un llamado y como decía nuestro pastor Eduardo, son llamados específicos. ¿Usted sabe específicamente a qué le llamó el Señor? Hay llamados generales para toda la iglesia y el pueblo de Dios, pero hay llamados específicos y como predicaba el pastor Miguel Ángel, debemos ser administradores de eso que hemos recibido. Pero tenemos que tener claro también que en ese llamado específico, eso que Dios nos ha entregado, el Señor está esperando que haya un resultado de ello. Y por eso le hice subrayar en el versículo 19, mucho tiempo. Cuando estos 3 hombres reciben sus talentos, a lo que yo puedo llamar, hoy si se me permite llamado, el resultado que tuvieron que dar no fue de inmediato, fue un resultado en el cual se les permitió trabajar en ello, ¿o no? Y entonces, cuando se recibe el llamado, se tiene la oportunidad, o se debe tener la oportunidad de tener un tiempo para que podamos dar un resultado. ¿Y a quién le gusta rendir cuentas? Que tenía que ver con lo que predicaba el pastor Miguel. ¿A quién le gusta rendir cuentas? Rendir cuentas no es fácil, hay gente que no le gusta rendir cuentas. Y he aprendido en el Señor que hay personas que gozan de libertad en el sentido en que no se les tiene que estar tan encima y por sí solo rinden cuentas, pero hay otras personas que en su llamado necesitan estar condicionados a la rendición de cuentas porque no les gusta. Pero en esta mañana quiero decirle de parte del Señor que todo llamado tiene que tener un resultado y que tarde que temprano tendremos que estar delante de nuestro Dios presentándole el resultado al Señor. Si en este momento fuese ese día en que Dios dijese, es hora de que me muestres el resultado del llamado que te hice hace puntos suspensivos, no sé usted y yo qué podríamos presentar al Señor como resultado. Unos segundos para que reflexione sobre ello. Si hoy fuese el momento en que Dios nos llamase a cuentas y nos dijese, ¿cuál es el resultado que me traes? Hoy tú y yo, ¿qué podríamos decirle al Señor? Dios nos llama, pero nos llama para dar resultados y en la Biblia se llama dar fruto. Y vaya conmigo a Juan, el libro de Juan capítulo 15. Y hemos aprendido que Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca al llamarnos. Y también estamos aprendiendo que Dios llama a los que menos pensamos. Hay personas que nosotros creemos que no van a ser capaces, pero el Señor sabe, como decía nuestro pastor, porque Él conoce qué. Tóquese aquí. Hay personas que no creían en usted, pero Dios conoce el corazón. Y si hoy hemos sido llamados es porque Dios nos conoce. Amén. El apóstol Félix, el día que hace casi un mes que fue a Yopal y me preguntó que si podía estar a cargo de la iglesia en Yopal. Yo le dije al apóstol, apóstol, y Dios se lo reveló. Y el apóstol me contestó, me dijo, no vaya a creer que un ángel se me apareció. Y entendí lo que me quiso decir. El Señor nos conoce. Amén. A veces esperamos sí, que haya una voz así sobrenatural. Samuel, Samuel. No siempre es así.
pero el Señor conoce nuestro corazón. Amén. Y si te llama es porque sabe que puedes dar resultados. Y si no, no nos llamaba. Llamaba a otros. Y entonces quiero que lea conmigo Juan capítulo 15. No vamos a leerlo todo, pero sí leemos el versículo 16. En el solo versículo 16 encontramos 3 cosas gruesas acerca de esto y dice: no me elegisteis, léalo conmigo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, pare ahí un momentico. Mi profesora de español, yo también soy docente como el pastor Miguel, también trabajo en el sector público, y cuando uno está enseñando a los niños a leer, les dice, cuando encuentren una coma, haga una pausa y trague saliva. ¿Sí? Aquí vamos a hacer eso, vamos a hacer la pausa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nuestro pastor nos hablaba de ello. Y cuando yo estoy pensando en que el sello de mi llamado es el resultado, que yo tengo que dar un resultado, que yo tengo que rendir unas cuentas, que yo tengo que llegar a un fin con el llamado que Dios me hizo, yo tengo que partir y entender que es Dios el que me llamó. Pero le voy a decir que Dios lo llama a uno y Él es claro para qué me llama. Porque si yo soy llamada, usted es llamado, pero no nos dicen para qué, es difícil dar fruto. Es difícil dar resultados, ¿o no? Porque uno haría muchas cosas, pero finalmente quizás no rinden todas. Hay personas que son toderas, pero al final de cuentas, ¿en qué se puede medir, verdad? Y usted y yo podemos mirar cómo el Señor Jesucristo a todos sus discípulos fue claro con el llamado, ¿sí o no? Cuando le dijo a Pedro, le dijo, suelta tus redes, ¿qué le dijo? ¿Te haré qué? Pescador de hombres. Fue claro con el llamado. Y yo puedo decir en esta hora que una primer cosa en cuanto al resultado que debo dar es que yo tengo que tener claro a qué soy llamada para poder dar resultado. Y si lo leemos o lo estudiamos en todos los llamamientos de todos los personajes bíblicos, Dios fue claro. A Moisés, ¿qué le dijo? Te voy a llamar ¿para qué? A Abraham, aunque le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y arranque la tierra que te va a mostrar, pero le dijo, ¿para qué? Para hacer de él ¿qué? Una nación grande. A Pablo, cuando lo llamó, le dijo, necesito que vayas a los gentiles. Y es necesario que te des cuenta cuánto tienes que sufrir por mi causa. Pablo la tenía clara, cuál era su llamado. Dios ya le había garantizado sufrimiento y los gentiles. Es importante tener claro a qué somos llamados para poder en esa dimensión dar los resultados que se esperan. Amén. Entonces lo primero, tener claro a qué me llamó el Señor. Pero ahora sí leamos después de esa coma, dice, y os he puesto, ¿para qué? Estamos en el versículo 16 de Juan 15. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Segundo, el fruto, el resultado se mide en el tiempo. Mateo 25, después de mucho tiempo vino su Señor a pedirles cuentas. No siempre el resultado puede evidenciarse tan rápido cuando hemos sido llamados. Algunos llamados específicos requieren mucho tiempo para que se vea el resultado. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo los he llamado, ya tienen claro a qué, pero vayan, lleven fruto y ese fruto debe permanecer. ¿Qué palabra me habla a mí del tiempo, me condiciona el tiempo en este versículo? La palabra permanezca, permanecer tiene que ver con tiempo, ¿o no? ¿Estoy equivocada?
Permanecer, ¿cierto? Tiene que ver con tiempo. Y yo puedo decir entonces lo segundo, mi resultado, mi llamado se mide en el tiempo. Y ahí muchos podemos decir, ay, permanecer. ¿Permanecer es fácil? Levante la mano el que dice, sí, eso es una cosa que se maneja con este dedito. ¿Sí? Diga, no. Permanecer no es fácil. Porque cuando Jesús está diciéndole a ellos, yo los he puesto para que vayan y lleven fruto, pero ojo que ese fruto tiene que permanecer en el tiempo. Y hay una pausa ahí, hay un punto y una coma, y el punto y coma es más largo que la coma. Hay muchas cosas que van a pasar en ese tiempo. ¿Tienes claro tu llamado? ¿Sabes a qué fuiste llamado? Y van a empezar a pasar muchas cosas en el tiempo del ejercicio del llamado, antes de dar el resultado. Y es ahí donde empezamos a luchar. Porque todo eso que comienza a pasar en medio de todos esos procesos es lo que va o permanecemos o no permanecemos. Y hoy se lo puedo decir con toda la libertad. Es del Señor que esté aquí. No lo imaginé que iba a ser de esta manera. Usted ya sabe por las circunstancias en que tuvimos que atravesar esta familia pastoral. Usted sabe que mi esposo partió hace 3 años, el pastor Alberto Méndez, pastor de la iglesia en Yopal. Y cuando él parte el 30 de mayo, hace 3 años, lo enterramos el 2 de junio, comienza a tener efecto este versículo. Y comienzo a entrar en un proceso. Yo fui llamada por Dios desde chiquita, yo fui formada en la iglesia, el apóstol me conoce desde chiquita, en la Cruzada Cristiana de Cali, desde los 8 añitos. Yo siempre lo escuché predicar en nuestra iglesia en Cali. Y ahí le serví a Dios hasta los 17 años. Luego el apóstol Fabio Alonso hizo una invitación a una escuela en el año 97 y fui enviada a Sasaima, Cundinamarca, a ser preparada 6 meses de escuela misionera. Aquí estuve 15 días en esos años. Esto era muy distinto, con un grupo de misioneros, entre ellos la hija del pastor Eduardo Daisy. Y estuvimos sirviéndole a Dios 17 años formados. Luego de ahí salimos nuevamente, regresamos a Cali. Luego se me da la oportunidad de estar apoyando algunas iglesias en Cali como misionera, pero era muy joven. A los 19 años el pastor Alfonso Díaz iba a hacer cambios entre los misioneros y tuve una experiencia con Dios y hubo una vigilia unida en la Cruzada Cristiana de Cali. Y por primera vez había visto yo 400 indígenas del Cauca de la Cruzada Cristiana en la vigilia. Y todas esas indígenas con esas puchecas al aire, dándole a los niños y mientras se predicaba y se cantaba. Para mí fue curioso, yo tenía 19 años. Y yo decía, ¿la cruzada tiene tantos indígenas? ¡Guau! Nunca había visto algo así. Y fue una vigilia encantadora. Y empecé a sentir que el corazón se me salía, no entendía, no podía interpretar esa taticardia. Pasados los días, el apóstol Alfonso me dijo, mija, vamos a mandarla a tal lugar. Le dije, uy, no, allá no, por la pastora con la que iba a trabajar. Reservo su nombre. No es una mala, era muy estricta. Y no es que no me guste eso. Bueno, tenemos. ¿Sí? Y yo le dije, no, apóstol, en ese tiempo, pastor. Le dije, no, me dijo, entonces, ¿para dónde la mando? Y le dije, mándeme para donde los indígenas que estuvieron en la vigilia. Me dijo, no, para allá no se puede mandar. Al Cauca, al norte del Cauca, tiempo de, usted ya sabe. Dijo, no, es un peligro, mandaron a un muchacho de 19 años, solita por allá, no hay seguro. No. Le
Le dije, ay, mándeme a unas vacaciones, 15 días. Me dijo, listo, pero nada más las vacaciones. Me cuenta cómo está por allá. Pasaron esos días, volví. Le dije, apóstol, fui. ¿Cómo le fue? Bien. Le dije, mándeme para allá. Me dijo, no. Él reunió a todo el comité regional en aquel tiempo. Todos dijeron que no. Y él se levantó y me dijo, pues yo digo que sí. Y me dijo, la iglesia central de donde fui formada te da el seguro de vida. Mi iglesia, cuando se enteró, entre todos recogieron maletas, botas pantaneras y todo. El caso es que me fui muy bendecida. Y duré 2 años allá en el norte del Cauca, interna con sus hermanos de Cruzada Cristiana Paeses, que hoy día, en ese tiempo eran 14 iglesias de Cruzada Cristiana. Hoy me imagino que hay más o menos, no sabemos. Y allá estuve dos años al frente de la iglesia Cruzada Cristiana en Playas. Y Dios hizo una obra maravillosa, pero lejos de pensar todo lo demás. Terminados esos 2 años, me casé con el pastor Alberto Méndez. Fuimos enviados a Yopal, Casanare. Ahí duramos 18 años y medio de ministerio pastoral. Y luego el Señor se lo lleva a su presencia. Y cuando Él es llevado, ya no estoy en el ejercicio pastoral, es obvio por obvias razones. Estoy dedicándome a mis 3 hijos con los que quedé. Y empieza este proceso, ¿no? Este proceso de recordar el llamado, de entender que Dios no se equivoca. Pero empieza un periodo, apóstol, y puedo decirlo hoy con libertad, de silencio. Fueron 3 años de silencio, donde le hice un sinfín de preguntas a Dios. Muchas preguntas. Y le dije a Dios durante esos 3 años, le dije, Dios mío, uno pregunta por qué, de todo es permitido en esos 3 años. Pero nunca me alejé de la iglesia, tuve opciones de irme, tuve propuestas, una cantidad de cosas que pasan en esos tiempos. Mientras permanece el tiempo de ese fruto, ¿no? Pasan cosas. Pero un día Dios me tocó al corazón, estaba quebrada y le dije, Dios mío, si tú no me hablas, no sé. Y Dios me dijo, tienes 2 caminos, o te amargas o te acuerdas del llamado. O te quedas ahí tirada, quebrada, o sacas adelante esos 3 muchachos y me sirves. Y siempre estuve estos 3 años, y la iglesia que está aquí de allá no me deja mentir. Estuve siempre sujeta al pastor enviado en ese lugar, ¿o no? Ellos son testigos. Y después de esos 3 años, el apóstol Félix se me acerca y me dice que si puedo tomar la iglesia otra vez. Y le dije lo que le dije. Y cuando estoy recordando esos 3 años de silencio, le dije a Dios, ¿cómo decirte que no? Porque entonces, ¿de qué se trata el llamado? Esto no es un juego. Y seguimos en el tiempo del Señor. Y me acordé de esta palabra y yo dije, Dios mío, tengo que darte cuentas algún día delante de tu presencia. ¿Y por qué razón sucedió así? Diga, ¿quién puede entender eso? ¿Cierto? ¿Quién lo puede entender? Le dije, sí, apóstol. Listo. Y el apóstol usó una frase. Me dijo, ¿quiere caminar conmigo en esta guerra? Vamos a la guerra. Le dije, sí, Señor. Vamos a la guerra. De eso se trata. Y entonces le dije que sí. Y él me dijo, bueno, arranca el 10 de mayo de este año. Y me devolví en el tiempo. El 10 de mayo, el pastor Alberto salió de la casa y nunca más volvió. El 10 de mayo, 3 años después, tomó la obra. No sé si eso tiene algo que ver. Los tiempos son perfectos.
Y este testimonio no es para que usted se lamente por mi condición, ¿sí? Porque la viudez es una afrenta, como dice la Biblia, y es dura. Por todo lo que se vive, ¿no? Por cómo lo ven a uno, bueno, en fin, usted entenderá, ¿sí? Como uno camina por las calles de Yopal, ahí va la viuda, ahí va la viuda, etcétera, 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 ¿sí? Es una lucha. Yo le decía, uy, la Biblia sí dice que es una afrenta y ya entiendo qué significa. ¿Y cómo te sientes con esta viudez? Y, ahí voy, bien. Sí, es una afrenta, pero hay que saberla manejar. Y entonces le estoy diciendo que el resultado se mide en el tiempo. Pero le quiero decir también, o le estoy tratando de decir con el testimonio, que ese tiempo estará rodeado de una cantidad de cosas, que es donde será probada nuestra permanencia. Y si se trata de historia, todos tenemos una historia que contar, ¿o no? En nuestro llamado, en nuestro llamado. Todos tenemos una historia que contar, todos podemos escribir 1, 2, 3, 5 libros, ¿o no? Pero aquí se trata de que entender que cuando somos llamados todo no va a ser tan fácil. Porque el facilismo no es de Dios. Dígale que está a su lado, en el llamado el facilismo no es de Dios. Esto tiene que tener un costo, un precio. Y nótese lo que dice luego, después de que yo entiendo que necesito un tiempo para dar ese fruto, debo permanecer. Y dice Jesús después de ese punto y coma, dice, para que todo, ¿qué dice ahí? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Estaba ahí diciéndole el Señor, ¿y qué con esa partecita del versículo? Y no sé, espero haber dado en el punto. El resultado de mi llamado, lo que yo ya le presento a Dios, lo que Dios está viendo, en lo que yo estoy realmente respondiéndole a Dios, abre las puertas ante el Padre Celestial. ¿Estoy bien? Que tengo los maestros acá. Abre las puertas. Tengo claro mi llamado, o sea, ¿a qué fui llamada? Estoy permaneciendo en el tiempo. Estoy luchando con eso, estoy trabajando en el resultado. Y si yo doy el fruto que se espera, tengo las puertas abiertas ante el Padre Celestial, es decir, le puedo pedir lo que sea. Porque el Padre ha visto que estoy dando resultados. Y Jesús dice, y ustedes podrán pedir al Padre en mi nombre y Él les dará. ¿Alguien quiere recibir de parte del Padre? ¿Qué tiene que hacer? Dar resultados de su llamado, permanecer. Porque así de gratis no es. Es como cuando un hijo le pide a usted algo, pero así como, sin ganarse las cosas. Yo tengo que dar resultados y eso me abre las puertas. Le he dicho 3 cosas entonces, que Dios nos llama, pero Dios nos da claridad en nuestro llamado. Ese resultado que yo tengo que dar está medido en el tiempo y ese resultado que doy abre las puertas para que el Padre se bote hacia nosotros. Amén. Y quiero que se devuelva al capítulo 12 del mismo Juan, el versículo 24. Es un versículo que hay personas que no les gusta. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. De cierto os digo.
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, pero si muere, pero si muere, ¿lleva fruto? Mucho fruto. ¿A quién le gusta morir? ¿A quién le gusta la muerte? No estamos preparados para la muerte, jamás. Pero hoy entiendo que la muerte es una bendición. No le voy a hablar de la muerte física, aunque el contexto de este sí es la muerte física. Es la muerte de Jesús. Yo lo miro. Jesús está hablando de su muerte propia. Y dice, ya me llegó la hora, se lean arriba y dice, Jesús dice, ya llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y les dice, es necesario que este grano de trigo caiga y muera para que lleve mucho fruto. Le está diciendo a sus discípulos, yo muero, voy a la cruz, resucito, pero ustedes que son los discípulos se irán con toda sobre la tierra. Y usted y yo sabemos, si hemos leído el libro de los Hechos, el fruto. Mire, para yo dar resultados en mi llamado, tengo que pasar por un proceso de muerte. Y tiene que ver con lo que se predicó antes. ¿A qué cosas tenemos que morir para realmente dar resultados? Hay cosas que no nos permiten dar el resultado que Dios está esperando de nuestra parte. Y usted y yo sabemos qué cosas son. Yo le pregunto a Dios a veces, digo, Dios mío, hay gente cristiana hace muchos años, hace mucho tiempo, pero siempre están luchando con lo mismo, con su carácter, con cosas. Y yo digo, Señor, ¿y entonces? Y le pregunto a Dios, ¿qué tendrá que suceder para que aprendamos a morir? Y es que cuando hay muerte, luego habrá resultado. Pero ¿cómo puedo entenderlo? ¿Cómo puedo yo entender que los procesos de muerte en nuestra vida, en nuestro llamado, son para bendición? Pero no nos gusta morir. No nos gusta renunciar, no nos gusta dejar, no nos gusta ser pasados por el fuego, no nos gustan las pruebas, no nos gusta el sufrimiento, no nos gustan las tribulaciones, no nos gusta nada de eso. Nuestro apóstol Félix siempre nos enseña que se necesitan obreros para la mies. Y recuerdo que cuando yo estaba adolescente, joven en nuestra iglesia, se hacían llamados. Y nos salíamos corriendo, yo quiero. ¿Sí? Hoy día no es fácil de familias completas que puedan decir, morimos a todo y vamos a servir al Señor. Y vamos a ejercer nuestro llamado y vamos a dar fruto. Hoy en día es difícil. Estamos ahora mismo, el apóstol está insistiendo, nos tienen gente en sus iglesias que puedan traer a la Edén pastoral, que se formen. Y entonces uno empieza a pensar, ¿sí? ¿A quién? ¿A quién? Porque quizás uno se acerca aquí y dice, es que es difícil. Pero si no somos capaces de morir, no podremos dar resultados. Y la pregunta hoy es, ¿qué más tiene que hacer Dios? ¿En qué lenguaje más tiene que hablar Dios a nuestro corazón? ¿Qué otras cosas tienen que suceder en nuestra vida para entender
que Dios nos está llamando. ¿A cuántos Aviva tu Fuego tienes que asistir para entender que Dios te está llamando? ¿Qué más? ¿Cuántas pandemias más tienen que existir para entender? ¿Cuántas cosas más tendrán que suceder? Le voy a decir las que sean necesarias hasta que entendamos. Hasta que entendamos a qué nos llamó el Señor. Una de nuestras chicas que venía con nosotros vino al evento. Tan pronto aterrizamos, no, llegamos en la buseta, ahí, ¿sí? ¿Cómo se dice? Llegamos, nos bajamos. Ella sabe que estoy ilustrando el mensaje con ella. Ella no está aquí. Se baja, me dice, pastora, me voy. Le dije, ¿para dónde? Tengo unas amigas aquí, Me voy, va cogiendo la maleta. Le dije, pero venga y el evento. Ay, yo vengo más tarde. Yo te muestro toda la ubicación donde voy a estar para que estés pendiente. Salió, a los 20 minutos se accidentó. Está ya hospitalizada, esperando una cirugía esta tarde. A cada rato me pide perdón. Me escribe, pastora, yo sé. Le dije, tranquila. El Señor habla de 1000 maneras. Hay una hermana de Yopal que me conoce que sí me está escuchando. Me dice, a mí no me diga esas cosas, a mí no me hable así. No vaya a decir nada, me dice. No diga nada que yo ya conozco. No diga nada. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que podamos entender que fuimos llamados y que hay un resultado que tenemos que dar al Señor? Y no puede ser que cuando estemos delante de su presencia, lleguemos delante de Él, y usted lo ha leído en los evangelios, muchos van a decir en tu nombre, hicimos, y Él dice, yo no los conozco, no sé quiénes son. No nos desgastemos en cosas que no tienen que ver con el resultado que Dios espera, porque ese desgaste Dios ni siquiera se da cuenta. Si tú decides desgastar tu vida en el Señor, que sea en el resultado que Dios espera, un día chulear y decir, a eso que te llamé, aquí estás rindiéndome las cuentas. Y Dios me hizo ese llamado, chiquita, me vas a servir. Y a pesar de todo lo que he tenido que vivir, porque no ha sido nada fácil y no estoy victimizándome, no ha sido fácil, pero me acordé que un día tendré que decirle al Señor, me llamaste a servirte, aquí estoy. Y le dije, y me multipliqué en 3 hijos varones. Ahí están, mi hijo de 20 no ha soltado el piano, ni siquiera el día del entierro de su padre. Él fue el que dirigió todo, desde su piano y su micrófono quebrado, pero ahí no lo ha soltado hasta el día de hoy. Johan está aquí, para quien ha sido más difícil este proceso. Pero le decía a Johan ayer, él tiene hoy 16 años, y le dije, hijo, hace 15 años yo estuve aquí contigo de meses y me hospedaron arriba en el 3er piso, en el cuarto, con el chiquitico. El apóstol vivía todavía acá atrás y se me dio la oportunidad de predicar aquí en este altar, pero estaba allá, ¿cierto? Estaba allá. Esta es la segunda vez que estoy aquí predicando, y con Johan, el mismo que vino chiquito.
Recuerdo que el mensaje de aquellos hace 15 años fue cómo David fue despreciado. Cómo David fue despreciado por su familia, por el rey, por sus hermanos, pero lo que logró hacer. Hoy día estoy sobre este lugar predicando que hay que dar resultados. Y Johan, de eso se trata, del sacrificio que hay que pagar. Y Johan, aunque este tiempo ha sido el más difícil de los 4, es a él a quien más duro le ha dado. Él no ha vuelto a nuestra iglesia, no ha podido, pero quiso estar aquí hoy. Y yo sé que Dios está haciendo algo en él. Y yo sé que Dios, yo le dije al Señor, cuando Johan vuelva a la iglesia a servirte, va a ser increíble. Y hoy no lo juzgamos y no he permitido que nadie en mi iglesia lo juzgue, porque nadie sabe lo que hemos tenido que vivir. Y le dijo, déjenlo. Él está en las manos de Dios. Y Él no sabe la alegría que me está dando que haya aceptado venir. Y está el chiquito, yo sé que tiene 4 años. Ahí va. Yo le digo a él, este es mi misionerito, porque a ese le ha tocado llevarla conmigo estos 3 años. Duro. Pero ahí está. Él dice que él se llama el guerrero David. No es en vano, iglesia. Si usted fue llamado por el Señor, luche por el resultado que un día tendrás que darle al Señor. Póngase sobre sus pies. Levante sus manos en esta hora al Señor y dele gracias a Dios. Hay gente que ha menospreciado su llamado. Hay gente que no le ha dado valor al llamado que Dios le ha hecho. Le ha parecido más interesante el llamado de otros lugares y ha menospreciado lo que Dios le ha dicho. Pero en esta mañana levante sus manos y pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, yo he menospreciado esto. No he luchado por esto, Señor. Me he dejado vencer fácil por las pruebas, por las circunstancias. Mire usted que ha sido llamado por el Señor. Hay gente que le ha tocado más duro que a usted. Pero ahí están. Ahí permanecen, ahí luchan. Porque tienen claro que un día tendrán que rendirle cuentas al Señor. En esta mañana hablo al corazón de aquellos que tienen claro su llamado. Pero quiero animarle en el Señor a que usted debe permanecer. Luche, esfuércese en ese llamado. No se deje vencer, no se rinda. Si se te acaban las fuerzas, pídele al Señor que te las renueve. Si ya no quieres seguir, ten un tiempo con Dios y levántate. Pero de eso se trata este camino, de seguir, de permanecer, de ir adelante. El Señor Jesucristo sufrió todo lo que usted y yo sabemos hasta llegar al resultado final. Y su fruto ha sido grande en el mundo entero a través de toda la historia. El Señor quiere que usted y yo demos el resultado esperado. Quiero más de ti. Si sabe esta canción, cántela. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Dile al Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muchas gracias al Señor por esta palabra. Pastora, muchas gracias. Al igual que todos los pastores, nos has bendecido. Gracias por atender el llamado. Bueno, ¿sí han aprendido? ¿Sí hemos aprendido? Yo también estaba examinando mi mapa mental. Usted sabía que usted tiene el mejor procesador, el mejor equipo de cómputo que Dios le dio de dotación. Yo ya tengo el mapa mental. El día de ayer el apóstol Félix Rodríguez nos habló de que fuimos dotados con un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esta mañana el apóstol Eduardo nos bendijo con una palabra que se llama el llamado. Hay un hilo conductor donde el pastor Miguel Ángel nos compartió de la multigracia. Por eso estamos acá. Y ahora la pastora Brigitte nos comparte que debemos dar resultado. ¿Ustedes no tienen expectativa de lo que sigue? Yo sí sigo, o sea, yo sí tengo toda la expectativa. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a darle la bienvenida al apóstol Eduardo, quien nos va a bendecir con un mensaje. Muchas gracias, apóstol Eduardo. Aleluya. Jesucristo es el Señor.